Señoras y señores diputados, señor presidente del Gobierno, de su optimismo, al menos el que yo he entendido se desprendían de sus palabras, podía dar la sensación de que la economía ya no debiera ser lo prioritario en este debate, excepto para hablar de recuperación. No lo entiendo ni comparto así. Reproduzco las palabras del vicepresidente de la Comisión de la Unión Europea, el señor Almunia, este mismo fin de semana, en una entrevista periodística. España necesita, decía, una visión a medio y largo plazo y el Gobierno no la tiene. El riesgo de España en este momento es considerar que se ha alejado de la posibilidad del siniestro total porque alguna de las reformas ha mejorado, porque el entorno ha mejorado. Comparto esas palabras. Pero no solo hay que seguir hablando de la economía porque quede mucho por hacer. La política condiciona la economía. Por ello conviene también hablar del principal problema que España tiene hoy. Usted recordaba que hace apenas un año la prensa internacional, cuando hablaba de España, lo hacía refiriéndose a su situación económica como problema. Hoy no es así, es cierto. Es una cuestión política la que la prensa internacional refiere como principal problema de España. Es la cuestión catalana. De ello también le hablaré, señor presidente. Esta mañana usted ha efectuado un balance optimista. Su optimismo, a mi juicio, no se funda tanto en el presente, que es duro, sino en el futuro. Ha vendido futuro, lo cual tiene sus riesgos. El presidente ha mostrado de nuevo su confianza en una pronta recuperación, confianza que queremos compartir, pero los indicadores económicos siguen mostrando debilidad y nuestro paro sigue siendo de juzgado de guardia. Nos da la impresión, señor presidente, que su Gobierno está gestionando sin mirar a las personas, sin darse cuenta a veces del drama individual y familiar de millones de personas que usted citaba en paro, sin ser capaz de singularizar y darse cuenta de los cerca de 500.000 ejecuciones hipotecarias que se han llevado a cabo desde el inicio de esta crisis, sin atisbar que en plena crisis las desigualdades crecen como nunca y que su política fiscal las estimula. Los pobres son más pobres y los ricos son más ricos y lo acentúo, las clases medias están duramente castigadas. Gestiona la crisis sin mirar la realidad de los territorios también. No dispone de una estrategia para la llamada economía productiva a la que después haré referencia, de aquella que crea empleos, aquella que sí garantiza bienestar social. Un rápido balance de las diferentes áreas de actuación de su Gobierno muestra que trabaja sin diálogo con los afectados. Me preocupa que en la cruzada legislativa que están impulsando se olviden ustedes de las personas. A este Gobierno le falta, a nuestro juicio, hablar con los jóvenes que han acabado sus estudios y que nadie da ni prácticas ni trabajo. Hablar con aquellos que tienen más de 45 años, que han perdido el empleo, tienen una familia y tienen muy difícil encontrarlo. Hablar con quienes confiaron en la ley de dependencia que ustedes aprobaron y que ahora ustedes les han traicionado. Hablar con los maestros antes de la reforma de educación. Hablar con los alcaldes antes de la reforma del régimen local. Hablar con los autónomos, duro oficio el de autónomo, antes de aumentar las cotizaciones sociales. Hablar con quienes elaboran en el ámbito de la cultura antes de hundirles con el incremento del IVA. Hablar con los ciudadanos y ciudadanas que viven y trabajan en Cataluña antes de la cerrazón del Gobierno a dialogar. Siendo como es este, señor presidente, un debate de política general, considero oportuno hacer un balance crítico desde mi punto de vista de las grandes áreas de Gobierno. Verán, a nuestro entender, como el común denominador es siempre el mismo. Se olvidan de las personas. El Gobierno, hablando de política social, ha planificado su política de estabilidad presupuestaria, obligando a comunidades autónomas y a municipios a reducir sus gastos a un ritmo muy superior al que se aplica a la propia Administración central. La consecuencia, por tanto, es que educación, sanidad, las políticas de dependencia, asistencias sociales, las políticas activas de empleo han sido convertidas por el Gobierno en las principales fuentes de ahorro público. El Gobierno aquí no ha pensado en las personas. Si hablo de la reforma laboral, le debo decir que no puede seguir obstinado en el milagro de la reforma laboral, ya que si bien es cierto que era necesaria, por sí misma no va a crear empleo. Lo he dicho siempre desde esta tribuna. Nunca sabremos cuánto de paro se debe a esta y cuánto a la recesión, que lógicamente no es consecuencia de la reforma laboral. Pero importa menos saberlo que abordar el problema de frente, partiendo, señor presidente, de un hecho incontrovertible que estoy convencido que usted comparte conmigo. Nada destruye tanto a una persona, tanto física como moralmente, como no tener trabajo. Si las reformas, por tanto, del mercado de trabajo han sido imprescindibles
para mejorar la competitividad de las empresas, un plan de choque contra el desempleo que venimos urgiendo a lo largo de esta legislatura y al que usted, señor presidente, desde el inicio siempre no nos ha hecho ni caso, es una necesidad evidente. Un plan que ponga especial énfasis en la generación de empleo en sectores con perspectivas de futuro, en yacimientos con capacidad de generación de mano intensiva, con estímulos para la contratación, en la reducción de costos sociales. Hoy el Gobierno, hasta hoy, no iba por el buen camino. Hoy anuncia una cierta corrección. Vamos a ver lo que da de sí en el futuro ese anuncio de corrección. Por otro lado, la mejora de la cualificación de los desempleados de larga duración, su reincorporación al mercado de trabajo y, por tanto, la eficacia de las políticas activas de empleo, su modernización, su mayor dotación en los presupuestos generales del Estado, el buen funcionamiento de la colaboración pública-privada en este terreno, como el fortalecimiento del papel del tercer sector, son asuntos todavía pendientes. De momento, incluyendo lo que ha dicho esta mañana, no vemos nada en esta dirección. Y no puedo hablar de creación de empleo, señor presidente, sin dejar de referirme al empleo juvenil. Estos días, los portavoces de los grupos parlamentarios, al menos este ha sido mi caso, hemos recibido unas propuestas y reflexiones de un colectivo UP, universitarios preparados / preocupados, en la que nos dicen claramente que no quieren que nos preocupemos por ellos, que lo que quieren es que nos ocupemos de ayudarles y que dejemos de continuar lamentándonos de su situación. O los grupos, como dicen ellos, políticos, pasamos del lamento y la reflexión a la acción, o nuestros jóvenes se nos adelantarán, como es el caso, como ellos muestran en sus páginas web, planteando la alianza entre experiencia, talento y formación. Permítame que me refiera ahora a sanidad, señor presidente, que le formule una pregunta. ¿Qué sentido tiene abolir la universalización de la sanidad excluyendo colectivos, incluso españoles, cuando los virus y los derechos humanos no entienden ni de residencia ni entienden de papeles, de manera que les ruego, a partir de esta reflexión, por el bien de la salud de todos, que vuelvan a pensar en las personas y volvamos a la universalización de la sanidad? Hablar de desahucios es hablar de otro de los problemas de la sociedad. 75.000 viviendas ejecutadas en el 2013. Es cierto que el Gobierno ha regulado un código de buenas prácticas ante desahucios en situaciones extremas, pero como demasiado a menudo ocurre, sus medidas han buscado más estimular el titular que la eficacia. Nuestro grupo parlamentario ha sido activo en este tema y ha propuesto adoptar una ley concursal que contemple el sobreendeudamiento de familias y su corrección ordenada, evitando expulsarlas y, por tanto, caer en la marginalidad de por vida, y regular la mediación, considerándola muy importante, y legislar sobre la segunda oportunidad. Se ha hablado de pensiones. Voy a hacerlo también yo, señor presidente del Gobierno. En su reforma de pensiones, aprobada en solitario y sin el concurso de los interlocutores sociales, alejándose, por tanto, de la lógica del Pacto de Toledo, ya se está aplicando y viéndose las consecuencias. Este mes de enero los ciudadanos pensionistas han recibido una carta comunicándoles la nueva cuantía de la pensión para el 2014. Para cientos de miles de pensionistas esta carta ha sido motivo de indignación, simplemente porque ha supuesto un incremento de menos de un euro, y en cualquier caso para las pensiones mínimas de 40 céntimos. El camino, por tanto, para el empobrecimiento de los pensionistas está, al juicio de este grupo parlamentario, más que abierto. Hablaba usted de pobreza hace poco. Debo también yo referirme a ella. El incremento de la desigualdad y la pobreza, que no es nuevo de esta legislatura, cierto es, señor presidente, pero es también la consecuencia de una crisis económica y de la destrucción de empleo de manera masiva que la misma ha comportado. Que estoy de acuerdo con usted, no se ha producido la mayor parte en esta legislatura, aunque también es cierto que en este último año se han destruido 1 millón de puestos de trabajo. Y es cierto que va a ser la creación de empleo aquello que va a permitir salir de la desigualdad y la pobreza, pero también lo es, a nuestro juicio, señor presidente, que se necesita una política más activa para proteger mejor y de manera más eficaz a las familias en plural más vulnerables. La pobreza infantil era un problema ya antes de la crisis y con la crisis se ha agravado. España no tiene una política de apoyo a las familias. Lo he repetido hasta la saciedad con un Gobierno de un color y de otro color desde esta misma tribuna. Invertir, por tanto, en la familia es invertir en futuro.
Y hablando de políticas sociales, señor presidente, no puedo dejar de mentar la ley de dependencia. Cuántas ilusiones y cuántas frustraciones. Le he propuesto en otras ocasiones, le renuevo la propuesta. ¿Por qué no es capaz, señor presidente del Gobierno, de crear una especie de comisión que haga un ayornamiento con un plazo concreto y, en cualquier caso, acotado, para viabilizar entre todos una auténtica política en este ámbito y no simplemente un cúmulo de graves frustraciones? Se ha referido yo también a la educación. Conoce ya nuestro criterio. La LOMCE, la reforma educativa, es, con el permiso del señor ministro, una ley para olvidar que ha logrado unir a la oposición y a los sectores educativos en su contra. Sí, señor presidente, una ley para olvidar. No es una ley destinada, a nuestro entender, a mejorar la educación. Al contrario, no es una ley del consenso. Al contrario también. La LOMCE será más costosa de gestionar y van además a pagar esa gestión las comunidades autónomas. Una ley, por otra parte, con un objetivo muy concreto, que es erosionar el sistema de educación, el modelo educativo de Cataluña. Gravísimo error, señor presidente. Se lo he dicho en privado, usted lo sabe, y me permito revelarlo y se lo digo públicamente. Gravísimo error, señor presidente. Podríamos hablar de becas, no voy a extenderme, incluso recordarle la transferencia de becas, recordarle que usted la firmó conmigo, que fue la señora Aguirre, ministra de Educación, quien impidió materializar la transferencia, recordarle que cuando usted apela al cumplimiento de la Constitución, ustedes no la cumplen porque por jurisprudencia constitucional un traspaso acordado en Comisión de Transferencias es de obligado cumplimiento y ustedes no lo hacen. Debo hablarle de cultura, que es otro de los problemas de este país. Han maltratado el sector cultural subiendo el IVA hasta lo que se refiere a la actual posición que afecta además a medio millón de personas que trabajan en este sector. Subirlo del 8 al 21% ha ocasionado graves consecuencias catastróficas para este sector. Y además, paralelamente, ustedes no han propuesto una ley de mecenazgo. Y recuerden que lo ha hecho Convergencia y Unió. Y les recuerdo que ustedes se opusieron a nuestra propuesta diciendo que el Gobierno ya tenía una preparada, mucho mejor, por supuesto, que la nuestra, y que le presentarían hasta el día de hoy subida del IVA en cultura y ningún proyecto de ley de mecenazgo. Reparto injusto en cultura de las ayudas públicas. La Comunidad de Madrid ha recibido el 41,2% de subvenciones. Los organismos culturales del Estado en el exterior el 22,3% y el 36,5% restante, 36,5% a repartir entre el conjunto de las 16 comunidades autónomas restantes. Se han reducido además drásticamente aportaciones a las grandes infraestructuras culturales catalanas, Liceu, el MACBA, Museo Nacional de Arte de Cataluña, Teatro Nacional de Cataluña, en un 46,41%. Menos mal, señor presidente, que usted decía esta mañana ocuparse y mucho de Cataluña. Ha salido otro tema que yo también quiero abordar, interior e inmigración, o mejor dicho, ambas cuestiones reunidas en un mismo ministerio. Se ha hablado de lo que es la Ley de Seguridad Ciudadana. Consideramos necesaria una Ley de Seguridad Ciudadana. Lo que sí queremos es que ésta incluya los requisitos imprescindibles para que cualquier policía moderna de cualquier comunidad autónoma pueda realmente ejercer sus funciones. Y lo que le expresamos, y que es lo más importante, es nuestra alarma y preocupación, que espero corrijan en trámites parlamentarios, por la posible limitación de derechos y libertades fundamentales que pueda suponer ese texto. Quiero, como decía, hacer una reflexión al drama de la inmigración. Señor presidente, yo siempre la he defendido también ordenada. He defendido una inmigración ordenada, regulada, que no socave la cohesión social de una comunidad. He defendido también la necesidad de cooperación con los países de origen. Y en más de una ocasión me he referido a la necesidad, que no siempre lo han sido, ni un gobierno de un color ni de otro, ni un ministro de Interior ni otro, de ser estrictos en los controles fronterizos. Pero los inmigrantes son personas, objetos de deberes, por supuesto. No comparto las tesis de aquellos que solo hablan de deberes al hablar de inmigrantes, pero también de derechos, lo uno y lo otro. Hace apenas unas semanas, señor presidente, unas semanas en plural, un colectivo de personas que el ministro de Interior conoce bien, en Cataluña publicaba un artículo titulado «Te vimos forastero y no te acogimos». El propio Papa Francisco, hablando de inmigración, ha dicho que es conveniente una mirada amplia y nueva sobre el problema y adoptar políticas de acogimiento más humanizadas. Es una vergüenza, dijo el Papa Francisco,
al conocer la noticia trágica de Lampedusa. ¿Qué hacer para que esta situación, señor presidente, deje de avergonzarnos a todos? Nuestra conciencia no puede ser insensible a las nuevas formas de pobreza que van asociadas a la inmigración. Resulta, en este sentido, inadmisible, y me acojo a las tesis del artículo al que he hecho referencia, aceptar como normal el uso de alambradas con cuchillos para contener las entradas irregulares de personas o el trato inhumano, y me remito al artículo de referencia, que reciben inmigrantes en situación administrativa irregular que son incluidos o recluidos en los centros de internamiento de extranjeros. Creo que conviene acabar con la opacidad, con la complejidad administrativa de estos centros y sustituirlos por otro sistema de atención a inmigrantes más acorde con lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Repasando el conjunto de políticas, me permitirá, señor presidente, que entre de lleno en la política económica, que lo haga haciendo referencia a un acto, usted conoce nuestra debilidad respecto a la pequeña y mediana empresa, que la patronal PYME catalana ha convocado bajo el título Diguem Prou, digamos basta, donde dicen y denuncian el incremento de costes de seguridad social, incremento de precios energéticos, carácter errático de política energética, aumento continuado y creciente de la presión fiscal, falta de crédito, reiteradas inspecciones de todo tipo a las empresas que ya pagan, complejas trabas administrativas. En definitiva, lo que hacen es denunciar la ruptura del contrato social existente entre la Administración del Estado y la pequeña y mediana empresa. Usted en otros debates ha anunciado medidas, hoy también, en la mayoría de los casos, titulares. Vamos a ver si lo de hoy también se queda en titular. Nosotros, usted lo conoce bien, hemos defendido siempre el modelo de economía productiva, frente al de la especulativa, frente al de la subsidiada. Hoy, sin renunciar al término de economía productiva, hay que hablar ya de economía creativa. La economía debe nutrirse de los efectos de un desarrollo, de un valor añadido, de la I+D+I, investigación, desarrollo, innovación. El discurso que usted practica, señor presidente, de la recuperación económica basado en el potencial de turismo, el mantenimiento de una cierta industria del automóvil y el aumento de las exportaciones gracias a la reducción de salarios, es un discurso de autocomplacencia que solo tiene sentido en el corto plazo, pero no a medio y menos a largo plazo. Falta política industrial, señor presidente. Europa está apostando por la industrialización. Es cierto lo que dice, que el déficit de la balanza comercial ha dado un vuelco, pero también es cierto que ello es una reacción frente a la escasez del mercado interior. La competitividad mejorada a partir de salarios más bajos es un mal augurio, es una evolución de presente pero que no tiene futuro. Por tanto, un cambio de modelo productivo exige invertir en sectores con valor añadido, exige una apuesta por la ciencia. Los científicos se quejan, y con razón, de una reducción durante 4 años del 30% de las inversiones. Señor presidente, los países ricos son ricos porque hacen ciencia. Ese es el reto de España, ese es el reto de este conjunto de pueblos que integran el Estado español. Y hablando de productividad, señor presidente, ¿cuándo nos vamos a tomar en serio esa propuesta de racionalización de horarios? ¿Cuándo vamos a tomarnos en serio que una jornada laboral más larga y una productividad más baja, como es la que hay en España, no nos lleva a ninguna parte? Hablaba, señor presidente, usted esta mañana del crédito. Hacía referencia a algunas medidas complementarias que no directamente al crédito. Hoy no he hablado de ICO, no hemos hablado de la banca nacionalizada a través de la participación del FROB. Hablaba de propuestas que servidor, en nombre de Convergencia y Unió, desde esta tribuna en otras ocasiones le ha formulado. Pero le sigo diciendo que este sigue siendo el gran problema y, por tanto, sigo insistiendo, aparte de lo que usted ha anunciado hoy, que de una vez por todas, a través del Banco de España, pueda establecerse un coeficiente de crédito para las entidades bancarias. No es que yo crea o simplemente las pymes crean que el crédito es un problema, es que el Banco Central Europeo o la Comisión Europea han dicho que el crédito en España es caro y caro. Y el propio Fondo Monetario Internacional, a través de su directora, la semana pasada decía que los bancos españoles debían repartir menos dividendos y dar más crédito. Hay una cuestión importante para garantizar la competitividad de nuestra economía, son las infraestructuras.
Se opta por un modelo aeroportuario que abandona lo que empezó el anterior Gobierno y se apuesta por la privatización de AENA. Me recuerda aquello de antes alemán que catalán, porque el Gobierno prefiere vender la mayor parte de la compañía a inversores extranjeros que no permitir que se gestionen individualmente los aeropuertos, como sucede en la mayor parte del mundo, en cualquier caso en nuestro entorno. Por tanto, en ese sentido, no compartimos esa política, como no compartimos que ustedes no atiendan las políticas europeas, por ejemplo, en lo que hace referencia a la negativa del uso de la euroviñeta, o que se empecinen en inversiones contra los criterios de la Unión Europea ruinosas en líneas de alta velocidad o en autovías de poco tránsito. Ya no le voy a recordar las cifras de inversión en Cataluña, porque tratándola tan bien como la trata, en cualquier caso a usted le parecerá que no llegar al 10% del año 2014 es una buena cifra de inversión. Y no le voy a detallar proyectos pendientes como ese acceso ferroviario a aeropuerto o carreteras paradas como el cuarto cinturón o la famosísima variante de Vallirana o la A27 o accesos al Valle de Arán. Y, por supuesto, también le voy a evocar algo que no afecta simplemente a Cataluña o a Barcelona, sino también a Madrid, como es la progresiva retirada del Estado de la financiación del transporte público. Valoramos, no obstante, y debo decirlo porque es así, la actitud de la ministra, por ejemplo, positiva, en el que es los desbloqueo de los accesos ferroviarios al puerto de Barcelona. Ha tenido usted mucho interés en hablar de energía, lo comprendo. Lo comprendo porque ciertamente hay una mochila que procede de anteriores gobiernos, especialmente del último gobierno socialista. Pero en España no hay política energética, señor presidente. En España lo que existe es una política presupuestaria que afecta a la energía, no política energética. No es lo mismo. La política energética debiera ser una política transversal, debiera ser una política de Estado, pactada entre todos. Y desde esta perspectiva, sin política energética, no vamos a contribuir al cambio del modelo productivo. El problema energético, también creo recordar, se lo he dicho privadamente, señor presidente, y por escrito, es relevante y trascendente. El precio para el consumidor elevado, el importante déficit de tarifa acumulado y corriente. El propio Ministerio, señor ministro, dice que el coste de producir electricidad es similar a la del resto de la Unión Europea. Sin embargo, los costes regulados son un 40% superior al de los países de nuestro entorno. Por tanto, ergo, y al Ministerio me refiero, no está el problema del sector liberalizado, sino en el regulado, que es responsabilidad del Gobierno. La clave está en las subvenciones que se han cargado durante estos años al sistema eléctrico regulado, y eso ha sido decisión del Gobierno, del anterior, pero ustedes también han incrementado ese déficit en 9.000 millones de euros. No se puede caer en este ámbito en el populismo. Hay que tratarlo, como decía antes, a nivel de Estado. Hay que procurar, sobre todo, mucha transparencia y decir la verdad a los consumidores. Permítame una referencia a fiscalidad. Conoce sobradamente, señor presidente, el enfoque que le da Convergencia y Unió. Usted se ha comprometido a rebajar impuestos, algunos, año 2015, año electoral. Preferiríamos que, en lo posible, avanzase alguna reducción. Por ejemplo, el IVA de cultura, al que antes señalé como una de las razones, la básica, la fundamental, que afecta al sector de la cultura. O, por ejemplo, el IVA de venta de flores y plantas. O, por ejemplo, el IVA de peluquerías y gimnasios, que tiene su importancia social en la actividad económica. Y le pediríamos también no esperar al 2015 que aquel tipo complementario de IRPF, que era temporal para 2012 y máximo 2013, sea eternizado y de una vez se acabe con él. Ha hablado usted de reforma fiscal. Todos sabemos que existe una comisión al respecto. Permítame que destaque muy breve y rápidamente, más de lo que todavía estoy haciéndolo, algunas prioridades de Convergencia y Unió. Necesitamos tributos más justos. El actual sistema castiga rentas de trabajo. El sistema debe simplificarse. Tenemos algunos tipos impositivos más altos de Europa. Hay que bajar sociedades. Debe haber un impuesto de sociedades diferente para las pymes que para las grandes empresas. Hay que dejar bien sentado el nuevo sistema fiscal, que las empresas multinacionales deben pagar por las rentas que obtienen en España, igual como pagan todas las personas y empresas. Tenemos también un sistema fiscal caracterizado por la inseguridad jurídica. La lentitud de la reducción y la resolución de los temas por parte del Tribunal Económico Administrativo, de los tribunales en plural, sin duda ayuda a ello. Debería ser más transparente la agencia tributaria y, para nuestro juicio y entender, entre los incentivos fiscales
a establecer en la reforma fiscal, el de reinversión y gasto en I+D+I debería ser una prioridad. Ha hablado usted, y lo voy a hacer también yo, de la reforma de la Administración. A juicio de Convergencia y Unió, se ha obsesionado en reformar el Estado, cueste lo que cueste, y que no exista básicamente otro poder que el estatal. Las siglas CORA, que son bien conocidas, pero que responden, para personas que no puedan estar al caso, la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. Resulta curioso que una comisión tan importante para los planes del Gobierno y tan transversal esté solo formada por representantes de la Administración central. Lo lógico sería que, mediante el diálogo, ya no con las personas que pertenecen a la Administración, sino hubiese también incluso con personas que representen a otras administraciones. Las reformas que se efectúan al amparo de esta CORA modificarán a la baja, a nuestro juicio, estatutos de autonomía y leyes orgánicas. Si hay comunidades autónomas que eso ya les va bien, nos parece perfecto, nada tenemos que discutir, pero que quede claro que nosotros no compartimos este modelo y, por tanto, estamos en contra de esta cuestión. Y permítame, señor presidente, que vaya acabando para referirme a Cataluña, a la cuestión catalana. Lo hizo usted hoy, lo hago siempre yo, como es lógico, por otra parte. Voy a hablar ahora exclusivamente, por tanto, de Cataluña. En el resto de mi intervención he hecho referencia al conjunto de problemas del conjunto de la sociedad española. A pesar de ello, es muy probable que mañana se diga que el portavoz del Grupo catalán de Convergencia y Unió solo se ha ocupado de Cataluña. No será cierto, como jamás ha sido cierto ese tipo de atribuciones respecto a lo que ha sido la política de Convergencia y Unió en el ámbito español o que han sido las intervenciones de nuestros portavoces y del portavoz del Grupo en esta Cámara. Cuando en Cataluña, señor presidente, le escuchamos decir que solo dialogará con el Gobierno de la Generalitat sobre los problemas reales, la economía, la financiación y poco más, nos da la impresión que se confunde y que piensa que está tratando con una pyme que pide crédito, y eso no es así. Cataluña es economía, por supuesto, es PIB, por supuesto, pero principalmente son personas, es sociedad civil, es un país que se siente, aunque entiendo quien lo discuta, pero se siente mayoritariamente nación, es un país con una cultura, una lengua propia. Le aseguro, por tanto, que es mucho más que economía, y usted lo sabe, o debería saberlo. Cataluña son 7,5 millones de personas que no tienen ningún problema con los ciudadanos españoles. Pero muchas de esas personas, de los 7,5 millones, piensan que no están correctamente tratadas por el poder de las instituciones del Estado. Cataluña no está, por ejemplo, de acuerdo con el resultado que reflejan las balanzas fiscales, un déficit del 8 o 9% del PIB, ni mucho menos con las explicaciones que da el ministro de Hacienda, que a través de las mismas ayuda, señor Montoro, a crear más aficionados, más adictos a la causa independentista. Cataluña no repudia, leo textualmente, no repudia la realidad catalana que se expresa en castellano, como señala el memorándum enviado por el Ministerio de Asuntos Exteriores a los embajadores. Cataluña no repudia la realidad catalana que se expresa en castellano. Al contrario, la Cataluña de hoy integra, y el 100% de los catalanes, y eso es mérito de todas las fuerzas políticas, con alguna excepción en los últimos tiempos, conoce perfectamente el castellano y conoce perfectamente el catalán. Al finalizar la educación obligatoria, y esto no es integración, perdón, esto no es repudio, esto es integración. Cataluña, señor presidente, no está tampoco de acuerdo con que el Estado le imponga un determinado modelo educativo. No Convergencia y Unió, la comunidad educativa no está de acuerdo, el conjunto de la comunidad educativa no está de acuerdo en que el modelo de inmersión lingüística, que durante 30 años ha sido constitucional, plenamente constitucional, incluso cuando ustedes gobernaron con nosotros era plenamente constitucional, ahora se le tilde de inconstitucional. Cataluña quiere que la política social, que depende del Estado, se adecúe al coste de vida que padecemos, porque una pensión tiene menos poder adquisitivo en Cataluña y una plaza de residencia de una persona dependiente es más cara que en otras partes de España. El descontento de Cataluña con los gobiernos de España, el suyo y también el anterior, es grande y no se puede pretender reducirlo a un descontento económico. Es también un descontento político, social, de gobernanza. El modelo de gobernanza de España
especialmente después de sus reformas, no encaja con el modelo de gobernanza que Cataluña desea. Ustedes están construyendo un modelo de administración, a nuestro juicio, tremendamente jerarquizado, burocratizado y centralizado. Y, en cambio, Cataluña quiere un Estado más ligero, mucho menos burocrático. Ustedes quieren una sanidad por colectivos, por tarjetas de la Seguridad Social. Cataluña quiere, mayoritariamente, una sanidad universal. Ustedes quieren y practican un AVE radial por toda la geografía peninsular. Después tendrán tiempo de oponerse a mis tesis, señora vicepresidenta, no se preocupe. Tiempo al tiempo. Nosotros queremos, sin embargo, mejorar cercanías y queremos mejores trenes para cercanías. Esa es la diferencia. Ustedes quieren que la escuela en Cataluña se divida en dos comunidades lingüísticas, la catalana y la castellana. Nosotros queremos una única escuela donde se aprenda catalán y castellano. Ustedes, señor presidente, avalan, y es legítimo, la economía especialmente financiera, grandes empresas, pero son incapaces, y antes leía el manifiesto de la PYME catalana, de apoyar las demandas del tejido industrial y de las pymes. Y Cataluña son básicamente pymes. Ustedes han visto una manifestación de 400 kilómetros o de 1,5 millones de personas que solicitan que haya una consulta y lo pretenden minimizar. Se equivocan mucho. Señor presidente del Gobierno, hay que reaccionar, reaccione ya. Cataluña, desde sus diferencias, ha contribuido siempre a la estabilidad de España. El pacto alcanzado en las Cortes españolas con la reforma del Estatuto de Cataluña constituyó otra prueba evidente de esa voluntad de estabilidad. Los catalanes refrendamos este pacto y romper un pacto, político o no político, es algo que consideramos grave, muy grave. Ahora los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña quieren abordar una consulta para poder decidir su futuro. El Govern de la Generalitat y las fuerzas políticas que apoyan la consulta, mayoritarias en Cataluña, han dado un acuerdo a las preguntas a efectuar. Corresponde al Gobierno de España plantear también su posición. Ustedes han liderado la quiebra de un acuerdo entre Cataluña y España y, por tanto, como Gobierno y como líderes de ese proceso de quiebra, les corresponde plantear su propuesta de marco en el cual la ciudadanía de Cataluña puede volver a confiar para dejar a continuación que la ciudadanía se pronuncie. No basta con decir que usted quiere hablar con la Constitución por delante y con la ley. Nuestra consulta es una consulta que consideramos legal. Otra cosa es admitir diferencias en la interpretación de la legalidad, pero no es suficiente con decir no a lo que se propone. La pregunta que yo le formulo, señor presidente, ¿qué es lo que usted propone ante el principal problema político de España? No puede ser que líderes de países europeos, que no puede ser que la prensa internacional hable de ese problema político que tiene España y el presidente del Gobierno no tenga nada más decir que solo se puede negociar con Constitución y con la ley. Por supuesto, nosotros la votamos, no todo el mundo la votó, y recomendamos su voto, y no todo el mundo lo hizo. Por tanto, claro que sí queremos y podemos hacerlo desde esa perspectiva. Siéntese a hablar, señor presidente. Haga una propuesta. Su silencio no es propuesta. Su silencio no es respuesta. Y al igual que alguna de sus palabras, es más bien, y esta mañana creo que contribuyó a ello, un estímulo para radicalizar posiciones, no las mías. Sí, cierto concepto de España seguro que ha ayudado a que muchos españoles que tienen todo su derecho se encuentren plenamente identificados con su discurso y seguro que ha dado pie, estoy convencido, no sigo la red, pero si lo hiciera estoy convencido que ya le daría muestras de que a muchos ciudadanos de Cataluña, sin embargo, les ha parecido todo lo contrario. Por tanto, señor presidente, también para Cataluña otra política es posible. Y sobre todo, señor presidente, otra política es necesaria para sus demandas políticas, para sus demandas económicas. Usted citaba antes a Moody's, creo que sí, y a ninguna más agencia de calificación. La cuestión catalana, se lo reitero, es un problema español. No lo olvide. Esa agencia de calificación, Moody's, Standard & Poor's, ambas, han dicho respecto a las consecuencias para el conjunto de España que tendría para su economía si no hay una solución política a la cuestión catalana. El problema está, a mi juicio, señor presidente, en la pérdida
desde hace siglos de una vía integradora y atractiva. La única excepción fue la transición, y esto se rompió con la sentencia del Tribunal Constitucional. No hay hoy ningún proyecto de España ilusionador, y en Cataluña para muchos, existe uno que sí lo es. Y en este caso el independentismo catalán, más allá de sus propios méritos, muchas veces se alimenta por las torpezas de su gobierno, por torpezas de declaraciones o por torpezas de actos de otras instituciones del Estado. Yo le pregunto, señor presidente, si está usted dispuesto a tener alguna iniciativa política que permita la negociación. ¿O es que acaso lo que se aspira es a una rendición incondicional? El consenso ha nacido siempre y debe nacer. Sí, señor ministro de Defensa, usted cuando oye la palabra rendición incondicional se entusiasma. Repito lo que he dicho. ¿O es que acaso no conoce, señor presidente del Gobierno, que los consensos se hacen a través de renuncias mutuas? Hoy el Estado de las autonomías, tal y como está diseñado y más tal como se interpreta, está en crisis institucional. Lo digo yo, pero lo dicen muchas personas, algunos de los ponentes constitucionales, y no necesariamente catalanes. No sirve, o al menos no sirve para Cataluña. Algunas comunidades, algunas gobernadas por el PP, hablan de devolver competencias. Nosotros no. Ya no sirve una solución, por tanto, igual para realidades desiguales. El Estado de las autonomías fue útil para el pasado, pero no sirve para el presente y menos para el futuro. Y usted, señor presidente, a mi entender, se ancla en el pasado, y el presente y sobre todo el futuro exigen nuevas propuestas que incluso, ¿por qué no?, pudieran comportar una reforma de la Carta Magna, que también, como usted decía esta misma mañana, sería perfectamente constitucional. En la convención del PP en Barcelona, ustedes citaron a Tarradellas, citan también Menudo Cambó. Pues no olviden, Tarradellas fue presidente de Cataluña antes de aprobarse la Constitución. ¿Por qué? Porque antes de existir el Estado de las Autonomías, se reinstauró la Generalitat de Cataluña. Y, por tanto, había ahí un derecho histórico. Y citando a Cambó, recuerden el eco de sus palabras en este mismo hemiciclo. Las leo textualmente. Nuestro problema no es administrativo ni regionalista. Hoy podría decirse autonomista. Es, decía Cambó, es de personalidad nacional catalana. Y eso creo que es lo que no se ha reconocido. El concepto nacionalidad en la Constitución quería abrir una vía, pero ustedes la taponaron con su actitud ante el Estatuto. Ayer, mejor dicho, el Instituto Elcano hizo público un informe donde, entre otras cosas, afirma, no el portavoz de Convergencia, el Instituto Elcano, que sigue imperando la mentalidad castellana según la cual no hay lugar para sentimentalismos. Y en Cataluña hay muchos sentimientos, señor presidente. En el actual proceso hay sentimientos, y estos no se combaten con intimidaciones o anuncios apocalípticos, aunque en algunos casos puedan incluso responder a la realidad. Ese mismo informe del Instituto Elcano dice que el Gobierno le falta tener afecto por Cataluña. No creo, personalmente, que sea una cuestión de afecto. Creo que es una cuestión de respeto político. Se lo dije en una sesión de control, se lo vuelvo a repetir, señor presidente del Gobierno. Hay que abordar el problema que el tiempo no va a ayudar a solucionar. Hay que moverse, y no necesariamente sobre uno mismo. De no hacerlo, de dejar que sea el paso de los días el que resuelva o pretenda resolver este problema, acabaremos donde le dije, en que una mayoría acabará con la declaración unilateral de independencia. Cuando lo dije, desde mi escaño, algunos medios de comunicación al día siguiente hablaron de amenaza. No, lo dije reiteradamente aquel día y lo repito, no es una amenaza, no es ninguna amenaza por mi parte, es una modesta previsión. Si no hay solución política, si no hay iniciativa política que la remedie, puede llegar. Es más, le dije, señor presidente, que a mí no me gustaba, que yo no era partidario de ella. Pues bien, el aludido informe Elcano, y con ello acabo, dice que esta declaración, porque también se refiere al Instituto Elcano, no solo soy yo, a la de posible declaración unilateral de independencia de Cataluña, dice: esta declaración dejará una España amputada y una Cataluña aislada. Yo no quiero, señor presidente, una Cataluña aislada. Si usted no quiere una España amputada, como estoy seguro que no desea, apueste por el diálogo.
Unos y otros tenemos que dialogar, sin líneas rojas, como decía este fin de semana en Barcelona la vicepresidenta de la Unión Europea, Viviane Reding. Nosotros estamos a disposición del diálogo y sé, señor presidente, que eso implica ponerse en la piel del otro. Dialoguemos, pues. Eso sí, cualquier acuerdo, si se pudiera llegar, y bueno sería, debería consultarse a la ciudadanía de Cataluña. Si no se hace así, al final cerraríamos en falso el problema actual. Muchas gracias, señor presidente.